Me llamo Joaquín Pereira, tengo 70 años. Y cuando mi nuera Valeria me gritó, busca trabajo y deja de ser una sanguijuela, yo solo sonreí. Porque en ese momento supe que había llegado la hora de mostrarle quién era realmente el hombre al que acababa de insultar. Durante 5 años, había fingido ser el suegro jubilado que vivía de la caridad de su hijo. Pero lo que ella nunca imaginó es que ese viejo al que despreciaba tenía más dinero guardado que toda su familia. Junta, podría gastar en 3 vidas. Esa tarde de jueves, parado en la cocina de la casa que mi hijo creía que era suya, escuchando los gritos de una mujer que me culpaba de todos los problemas económicos de su matrimonio, tomé la decisión más importante de los últimos años. Era hora de dejar de actuar. Era hora de mostrar cartas. Era hora de que esta familia aprendiera una lección que jamás olvidarían. Para que entiendas por completo esta historia, tengo que contarte cómo llegué a convertirme en el suegro que todos creían que era una carga, cuando en realidad era el único que tenía la solución a todos sus problemas. Mi historia comenzó en 1953, en un pequeño pueblo de Córdoba llamado Villanueva, que era hijo de un peón rural que trabajaba en estancias ajenas y una madre que lavaba ropa para las familias del pueblo. Éramos pobres, tan pobres que había días que comíamos una sola vez. Pero mis padres tenían algo que el dinero no puede comprar: dignidad y amor por el trabajo. Cuando cumplí 14 años, mi padre me llevó aparte una noche y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Joaquín, en esta casa no hay plata para mandarte al colegio secundario, pero hay algo que te voy a enseñar que vale más que cualquier título. Te voy a enseñar a trabajar con las manos y a pensar con la cabeza. Mi padre era analfabeto, pero tenía una inteligencia natural para los negocios que nadie en el pueblo había reconocido nunca. Sabía cuándo comprar animales, cuándo venderlos, cómo detectar oportunidades que otros no veían. Durante los siguientes 3 años, me enseñó todo lo que sabía sobre ganado, sobre tierra, sobre cómo funcionaban los mercados rurales. En 1970, cuando cumplí 17 años, tomé la decisión más arriesgada de mi vida hasta ese momento. Le pedí prestado dinero a don Benito, el almacenero del pueblo, para comprar 10 terneros que un estanciero necesitaba vender urgente porque se mudaba a Buenos Aires. Los pagué la mitad de su valor real porque nadie más tenía efectivo disponible. Durante 6 meses, trabajé esos animales como si fueran hijos. Los alimenté con los mejores pastos que pude conseguir, los cuidé de enfermedades, los engordé hasta que estuvieron en el punto perfecto para la venta. Cuando los vendí, obtuve una ganancia del 300%. Con esa plata compré más animales, después más tierra. Después empecé a comprarle hacienda a otros productores pequeños que necesitaban dinero rápido. En 5 años, había pasado de ser el hijo del peón a ser uno de los ganaderos más jóvenes y exitosos de la región. Mi verdadero salto lo di en 1978, cuando Argentina empezó a exportar carne a gran escala. Yo había estado estudiando los mercados internacionales, leyendo revistas especializadas, hablando con exportadores. Sabía que venía un boom, y me preparé para aprovecharlo. Vendí todas mis propiedades en Córdoba y me mudé a Buenos Aires con un capital de $200.000. Era mucho dinero para la época, pero era solo el comienzo. Abrí una empresa exportadora de carne que se especializaba en cortes premium para el mercado europeo. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba 18 horas por día, viajaba constantemente entre frigoríficos, negociaba con importadores europeos que me trataban como a un sudamericano ignorante. Pero tenía algo que mis competidores no tenían. Conocía la carne desde el animal vivo hasta el plato del consumidor. En 1982 conocí a Marta en una exposición ganadera. Era hija de un médico porteño. Había estudiado administración de empresas, y cuando me vio negociando con compradores alemanes, se impresionó con mi conocimiento del negocio. Este muchacho del interior sabe más de comercio internacional que muchos empresarios porteños, le dijo a su padre esa noche. Nos casamos en 1983 y ella se sumó al negocio familiar. Marta tenía la educación formal que a mí me faltaba, pero yo tenía la experiencia práctica que a ella le faltaba. Juntos formamos un equipo imparable.
Ella manejaba la parte administrativa y financiera, yo me ocupaba de la producción y las ventas. Durante los siguientes 15 años, construimos uno de los frigoríficos más exitosos del país. No fue un camino fácil ni rápido. Cada día traía desafíos nuevos que teníamos que resolver con creatividad e inteligencia. El primer gran desafío fue convencer a los frigoríficos establecidos de que trabajaran con nosotros. Ellos ya tenían sus proveedores de siempre, sus rutinas establecidas, sus márgenes de ganancia calculados. ¿Para qué arriesgar con un advenedizo del interior que prometía mejores precios? Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Conocía cada aspecto del negocio desde el animal vivo hasta el producto terminado. Sabía exactamente qué cortes demandaba cada mercado europeo, qué estándares de calidad exigían, qué presentación preferían. Mientras mis competidores enviaban lo que tenían disponible, yo producía exactamente lo que cada cliente necesitaba. Mi estrategia fue empezar con los frigoríficos más pequeños, los que tenían menos que perder arriesgando conmigo. Les ofrecía contratos con garantías que ningún otro proveedor daba. Si la carne no cumplía con los estándares acordados, ellos no pagaban nada. Era un riesgo enorme para mí, pero estaba tan seguro de mi producto que sabía que nunca tendría que honrar esa garantía. El primer embarque fue a una carnicería de lujo en Barcelona que se especializaba en carne sudamericana. 200 toneladas de bife de chorizo envasado al vacío, con certificaciones de calidad que habíamos desarrollado específicamente para el mercado español. Cuando llegó el producto, el importador llamó inmediatamente pidiendo triplicar el pedido para el mes siguiente. A partir de ahí, todo fue crecimiento sostenido, pero constante. Cada cliente satisfecho me recomendaba con otros importadores. Cada mercado conquistado me abría las puertas a países vecinos. En 5 años, estábamos exportando a Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Suecia, Noruega. Pero mi verdadero golpe maestro llegó en 1988, cuando conseguí un contrato exclusivo con Harrods de Londres. Era la tienda de comidas más prestigiosa del mundo, y habían decidido crear una sección especial de carnes premium sudamericanas. Querían un proveedor único que pudiera garantizar calidad constante durante todo el año. La negociación duró 8 meses, viajé 17 veces a Londres, presenté muestras, certificaciones, referencias de otros clientes, planes de producción. El gerente de compras de Harrods era un inglés llamado James Morrison, que había trabajado toda su vida en alimentación gourmet y que no se impresionaba fácilmente. «Señor Pereira», me dijo durante nuestra reunión final, «usted comprende que Harrods no es simplemente una tienda, es una institución. Nuestros clientes pagan precios premium porque confían en que cada producto que vendemos es el mejor del mundo en su categoría». «Señor Morrison», le respondí, «yo no puedo garantizar que mi carne sea siempre la mejor, pero sí puedo garantizar que cada gramo que reciba será exactamente igual en calidad al primer gramo que pruebe hoy». Esa promesa personal de servicio fue lo que selló el contrato. 5 años de exclusividad, con opción de renovación automática, para proveer toda la carne argentina que vendiera Harrods. Era el contrato más importante que había conseguido en mi vida y el que me consolidó como uno de los exportadores más serios del país. Para 1990, nuestra empresa tenía contratos con las mejores tiendas gourmet de 20 países europeos. Facturábamos $15 millones anuales, teníamos 150 empleados directos y más de 300 indirectos. Habíamos pasado de ser una pequeña exportadora a convertirnos en sinónimo de carne argentina de primera calidad en Europa. En 1995 nació nuestro hijo Sebastián. Cuando nació, yo era uno de los exportadores de carne más ricos de Argentina. Sebastián creció en un mundo de abundancia, con la mejor educación privada, viajes por Europa, veranos en nuestra estancia. Pero la abundancia no siempre forma el carácter. Sebastián creció viendo el dinero como algo que aparecía mágicamente, sin entender el esfuerzo que costaba ganarlo. En 2005 ocurrió la tragedia que cambió nuestras vidas para siempre. Marta empezó a sentirse mal con síntomas que inicialmente parecían de estrés.
Después de meses de estudios, los médicos nos dieron el diagnóstico que no queríamos escuchar: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los siguientes 18 meses fueron los más duros de mi vida. Gasté más de $2 millones en tratamientos en Estados Unidos, Alemania y Francia. Pero no hubo nada que hacer. Marta murió en mis brazos una madrugada de abril de 2006. Después de la muerte de Marta, algo se rompió dentro mío. Ya no tenía las mismas ganas de trabajar, de viajar, de negociar. En 2008 tomé una decisión. Vendí el frigorífico a un grupo inversor brasileño por $45 millones. Sebastián no entendió mi decisión. Papá, esa empresa era nuestro futuro. Le expliqué que había perdido la pasión por el negocio después de la muerte de su madre, que prefería disfrutar del dinero que habíamos ganado. En 2010, cuando Sebastián tenía 25 años, conoció a Valeria en un boliche de Palermo. Era una chica de clase media, estudiante de marketing, linda pero con una ambición que se notaba inmediatamente. Cuando se enteró de que Sebastián era heredero de una fortuna familiar, las cosas se aceleraron muy rápido. Se pusieron de novios, se fueron a vivir juntos, y a los 8 meses ella estaba embarazada. Se casaron en 2011, en una ceremonia que pagué yo completa. Valeria quería una fiesta por todo lo alto, con 300 invitados, en el salón más caro de Buenos Aires. Mi nieta Victoria nació en febrero de 2012, y cuando la tuve en brazos por primera vez, me enamoré completamente. Era perfecta, con los ojos de Sebastián y la sonrisa de Marta. Por primera vez en años sentí que tenía una razón nueva para vivir. Pero pronto empecé a notar que las cosas no funcionaban bien en el matrimonio de mi hijo. Sebastián había empezado a trabajar en una empresa de un amigo, pero sin mucha convicción. Valeria se había recibido de marketing, pero no conseguía trabajo, o mejor dicho, no conseguía el trabajo que ella creía que merecía. Los gastos del matrimonio eran desproporcionados para lo que Sebastián ganaba. Viajes a Miami cada 3 meses, ropa de marca, restaurantes caros, una empleada doméstica full-time. Vivían como ricos, pero con el sueldo de clase media de Sebastián. En 2014 nació mi nieto Tomás, y la situación económica empeoró. Ahora tenían 2 chicos, más gastos, pero los mismos ingresos. Valeria había dejado de buscar trabajo porque alguien tenía que cuidar a los nenes, y presionaba constantemente a Sebastián para que me pidiera más dinero. Fue en esa época cuando empecé a entender el verdadero carácter de Valeria. Para ella, yo era una especie de banco familiar que debía financiar el estilo de vida que ella creía merecer. No me veía como una persona con sentimientos, experiencias y necesidades propias. Me veía como una fuente de dinero que debía estar disponible para sus caprichos y ambiciones. Las indirectas se volvieron directas con el paso de los meses. Don Joaquín, me decía durante las cenas familiares, mi amiga Lucía dice que su suegro le compró una casa en Nordelta a su hijo. Una casa preciosa con piscina y quincho. ¿Usted nunca pensó en ayudar a Sebastián con algo así? Después de todo, es su único hijo. Oh, también. Don Joaquín, vi un auto precioso para Sebastián en la concesionaria BMW. Solo cuesta $70,000. Para alguien con su fortuna, debe ser como comprar caramelos. Sebastián se merece algo mejor que ese auto viejo que maneja. Cada comentario era una puñalada sutil, diseñada para hacerme sentir culpable por no estar financiando constantemente sus sueños de grandeza. Cada sugerencia venía acompañada de comparaciones con otros suegros más generosos, con otras familias que supuestamente recibían más apoyo económico. Lo que más me molestaba era cómo hablaba de mi fortuna, como si fuera un recurso familiar compartido, como si yo fuera el administrador de un patrimonio que en realidad les pertenecía a todos. Don Joaquín, ¿no le parece que está siendo un poco egoísta guardando tanto dinero sin usarlo? La familia también tiene necesidades. Sebastián, por su parte, había desarrollado una estrategia de silencio cómplice. Cuando Valeria hacía estos comentarios, él miraba para otro lado, cambiaba de tema o se iba de la habitación. Nunca me defendía, nunca le decía que parara, nunca establecía límites sobre cómo su esposa podía hablarme. Sebastián, le dije una vez cuando estábamos solos,
¿No te parece que Valeria está siendo un poco directa con sus pedidos de dinero? Ay, papá, ya la conoces. Ella es así, ambiciosa, pero no lo hace con mala intención. Solo quiere lo mejor para nuestra familia. Lo mejor para la familia, como si humillarme constantemente fuera lo mejor para la familia. En 2016 tomé una decisión que cambiaría toda la dinámica familiar. Decidí mudarme a un departamento pequeño en Belgrano y fingir que mis inversiones habían ido mal, que había perdido mucho dinero en la crisis económica, que ya no era el millonario que había sido. La reacción de Valeria fue inmediata y reveladora. ¿Cómo que perdiste dinero? ¿Qué tipo de inversiones hiciste? No puede ser que hayas sido tan irresponsable con el dinero de la familia. Durante los siguientes 2 años, mantuve la farsa de ser un jubilado de clase media que vivía de una pensión modesta. Valeria pasó de tratarme con falso respeto a ignorarme completamente. Ya no me invitaban a eventos familiares importantes, mis opiniones dejaron de importar, mis regalos se volvieron un gesto caritativo que toleraban por educación. En 2018, cuando Sebastián perdió el trabajo por una reestructuración, la presión económica se volvió insostenible. Valeria estaba embarazada del tercer hijo, y los gastos aumentaban mientras los ingresos disminuían. Fue entonces cuando empezaron a sugerirme que me mudara con ellos para compartir gastos. Entendí perfectamente la trampa. Querían que vendiera mi departamento y pusiera esa plata en una casa común donde ellos tendrían control sobre mis gastos. En marzo de 2019 nació mi nieto Diego, y la situación se volvió crítica. Durante los siguientes meses la presión se intensificó, llamadas constantes, visitas sorpresa para convencerme de las ventajas de vivir en familia. En diciembre finalmente cedí, no porque necesitara economizar dinero, sino porque quería ver hasta dónde llegaba el desprecio de Valeria cuando tuviera que convivir conmigo todos los días. Vendí el departamento de Belgrano por una cifra modesta y me mudé a la casa que alquilaban en Villa Urquiza. Era una casa grande pero vieja, con problemas de humedad. El tipo de casa que una familia en crisis económica podía pagar. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Yo ayudaba con los gastos básicos, cuidaba a los chicos cuando Sebastián y Valeria necesitaban salir. Trataba de ser el abuelo útil que no molestaba demasiado. Pero de a poco empecé a notar comentarios que revelaban lo que Valeria realmente pensaba de mí. Don Joaquín, ¿no le parece que está gastando mucha luz? El agua caliente se acaba más rápido desde que está acá. Los chicos están muy mimados porque usted les da todo lo que piden. En julio de 2020, cuando Sebastián perdió el trabajo otra vez por la pandemia, la convivencia se volvió insostenible. Valeria estaba nerviosa, agresiva, buscando culpables para la situación económica de la familia. Don Joaquín me dijo una mañana mientras desayunábamos, usted va a tener que aumentar su contribución a los gastos de la casa. Sebastián no tiene trabajo y necesitamos que todos pongan más. Durante los siguientes meses los comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. Don Joaquín, a su edad no debería estar viendo televisión hasta tan tarde, molesta a los chicos. Don Joaquín, ¿no tiene amigos de su edad para ir a tomar café en lugar de quedarse acá todo el día? Los chicos necesitan espacio para hacer los deberes. Don Joaquín, el teléfono suena mucho cuando usted está acá. No puede pedir que lo llamen a otro horario. Cada comentario era una gota que iba llenando el vaso de mi paciencia. Cada observación sobre mis hábitos, mis horarios, mis necesidades básicas como persona mayor, como si mi sola presencia fuera un inconveniente que había que tolerar por educación. Pero lo que más me dolía era ver cómo Sebastián había aprendido a mirar para otro lado cada vez que su esposa me maltrataba. Durante las comidas familiares, cuando Valeria hacía algún comentario hiriente, él se concentraba en cortar la comida, en hablar con los chicos, en cualquier cosa que le permitiera evitar la incomodidad de tener que elegir entre su esposa y su padre. «Sebastián, ¿podrías pasar la sal?», le pedía Valeria justo cuando yo estaba hablando, interrumpiendo mis palabras como si no fueran importantes. Y él obedecía inmediatamente, como un perro entrenado, sin siquiera darse cuenta de que su esposa estaba siendo deliberadamente irrespetuosa conmigo. Los domingos,
eran especialmente duros. Tradicionalmente, los domingos habían sido días de familia, días donde compartíamos asados, conversaciones, tiempo de calidad con los nietos. Pero Valeria había transformado esos encuentros en sesiones de evaluación de mi utilidad como abuelo. Don Joaquín, ¿no le parece que está comprando demasiados regalos para los chicos? Los está malcriando. O, don Joaquín, cuando les cuenta historias de cuando era joven, trate de que sean más cortas. Los chicos se aburren con tanto detalle. Historias que se aburren. Los relatos de mi vida, de mis experiencias, de las lecciones que había aprendido en 70 años de existencia, eran considerados aburridos e irrelevantes por una mujer de 30 años que creía que la sabiduría se medía en likes de Instagram. El momento llegó ayer por la tarde. Sebastián había vuelto de una entrevista de trabajo que había salido mal. Valeria estaba de mal humor porque no habían podido pagar la cuota del colegio de los chicos, y yo estaba en la cocina preparando la merienda cuando escuché que discutían en el living. «No podemos seguir así, Sebastián. Estamos fundidos y tu papá vive acá como si fuera un hotel. No colabora con nada más que los gastos básicos y encima pretende que lo atiendan como a un rey. Valeria, mi papá está colaborando con lo que puede. Ya perdió la plata que tenía, no podemos pedirle más. ¿La perdió o la escondió? A mí me parece muy raro que alguien pierda tanto dinero de la noche a la mañana. Y aunque la hubiera perdido, a los 70 años tendría que estar trabajando en algo para ayudar a la familia». Decidí salir de la cocina y enfrentar la situación. «Disculpen, no quise escuchar, pero están hablando muy fuerte. ¿Hay algún problema que podamos resolver conversando?» Valeria me miró con esa cara de fastidio que había perfeccionado durante meses de convivencia. «Sí, don Joaquín, hay un problema. El problema es que esta familia necesita más ingresos y usted está viviendo acá como si fuera una pensión. Valeria, estoy pagando mi parte de los gastos y además ayudo con los chicos, con la cocina, con lo que necesiten. Su parte de los gastos es una miseria comparado con lo que cuesta mantener una casa con 5 personas. Además, usted tiene 70 años y está sanísimo. ¿Por qué no busca un trabajo de mediodía para aportar más dinero?» «Valeria, ¿qué tipo de trabajo sugerís que busque a los 70 años?» «No sé, don Joaquín, lo que sea. Cuidar autos, ser portero de edificio, vender seguros, cualquier cosa que le dé un ingreso extra. ¿Por qué busca trabajo y deja de ser una sanguijuela?» Sanguijuela. La palabra que esperaba que dijera. Yo solo sonreí. Sonreí porque finalmente había escuchado lo que realmente pensaba de mí. «Tenés razón, Valeria. Es hora de que busque trabajo». Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en 2 años. «Doctor Linares, habla Joaquín Pereira. Necesito que mañana a primera hora prepare todos los documentos de mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones, todo». También llamé a mi abogado. «Doctor Machado, soy Joaquín. Mañana necesito que venga a mi casa con todos los papeles de mi testamento. Es hora de hacer algunos cambios muy importantes». Y por último llamé a la inmobiliaria más cara de Buenos Aires. «Buenos días, habla Joaquín Pereira. Mañana quiero que me manden a alguien a evaluar una casa en Villa Urquiza para compra al contado». Esta mañana me levanté más temprano que nunca. Sebastián se había ido a otra entrevista de trabajo. Valeria estaba en la cocina preparando el desayuno de los chicos, y yo la esperé sentado en el living con una carpeta llena de documentos. «Buenos días, don Joaquín», me dijo sin mirarme. «¿Se acordó de lo que hablamos ayer? ¿Ya empezó a buscar trabajo?» «Sí, Valeria, me acordé perfectamente. De hecho, ya encontré trabajo». Se dio vuelta con esa sonrisa sarcástica que usaba cuando creía que había ganado una discusión. «¿En serio? ¿Qué trabajo encontró tan rápido?» «Voy a trabajar administrando mi fortuna de 38 millones de dólares». El silencio que siguió a esa frase duró exactamente 28 segundos. Lo sé porque conté. Valeria me miró como si hubiera dicho que era astronauta. «¿Cómo?» «Lo que escuchaste, Valeria. Tengo 38 millones de dólares en cuentas bancarias, propiedades e inversiones. Y ayer decidí que es hora de volver a trabajar administrando esa fortuna». Le mostré los estados de cuenta que había preparado el doctor Linares. Cuenta en el Banco Galicia,
$8.200.000. Cuenta en el BBVA, $5.700.000. Cuenta en Suiza, $12 millones. Propiedades en Buenos Aires. Valuación total $4 millones. Acciones en empresas argentinas, $3 millones. Bonos del Tesoro americano, $5 millones. Valeria miraba los papeles como si estuvieran escritos en chino. ¿Qué esto no puede ser real? Usted vive acá pagando $300 de gastos por mes. Vivo acá pagando $300 porque quería ver cómo me trataba mi familia cuando creían que no tenía dinero. La respuesta la tuve ayer cuando me dijiste que era una sanguijuela. En ese momento llegó la inmobiliaria. ¿El señor Pereira? Venimos a evaluar la propiedad para compra al contado. Perfecto, pasen. Quiero comprar esta casa hoy mismo. La tasadora me dio el precio. $240.000. Perfecto, transfiera el dinero desde mi cuenta del Galicia. Quiero la operación cerrada hoy. A las 3 de la tarde, cuando Sebastián volvió de su entrevista de trabajo, ya era el dueño de la casa donde habían estado viviendo como inquilinos. Mi abogado había llegado con los papeles del testamento modificado. Sebastián, Valeria, siéntense. Tenemos que hablar. Les mostré todos los documentos. Los estados de cuenta, la escritura de la casa, el testamento nuevo. Durante 2 años fingí ser pobre para ver cómo me trataba mi familia cuando creían que no tenía nada que ofrecerles. El resultado está a la vista. Sebastián no podía procesar la información. Papá, ¿vos tenés $38 millones y nos dejaste pasar necesidades económicas? Sebastián, ustedes no pasaron necesidades. Pasaron ajustes en un estilo de vida que no podían sostener con sus ingresos reales. La diferencia es importante. Valeria había encontrado finalmente su voz. Don Joaquín, si usted tenía tanto dinero, ¿por qué no nos ayudó cuando se lo pedimos? Porque quería ver quiénes eran ustedes realmente cuando no había dinero de por medio. Y me di cuenta de que para ustedes yo era valioso solo como fuente de financiamiento. Le mostré el testamento nuevo. Sebastián, en mi testamento original vos heredabas el 90% de mi fortuna. En este nuevo testamento heredás el 10%. El 90% se va a donar a hogares de ancianos y organizaciones que ayudan a abuelos abandonados por sus familias. No podés hacer eso, gritó Valeria. Esa plata es de la familia. Valeria, esa plata es mía. Y después de escucharte llamarme sanguijuela, decidí que no merece la pena mantener fortunas en familias que no valoran a sus mayores. Además, como ahora soy dueño de esta casa, tengo una propuesta que hacerles. Pueden seguir viviendo acá pagando un alquiler de mercado, $1.500 mensuales, o pueden buscar otro lugar donde vivir. Sebastián me miraba como si no me reconociera. Papá, no podés cobrarnos alquiler, somos tu familia. Sebastián, durante 8 meses viví acá escuchando cómo tu esposa me faltaba el respeto todos los días. Si quieren seguir siendo familia, van a tener que aprender a tratarme como tal. Valeria se levantó de la silla con una furia que ya no podía controlar. Usted es un viejo manipulador. Nos engañó a todos haciéndose el pobre para después chantajearnos. No, Valeria. Ustedes se engañaron solos creyendo que podían maltratarme sin consecuencias. Yo solo les mostré quiénes eran realmente. Durante los siguientes días, la casa se llenó de tensión. Sebastián y Valeria discutían constantemente sobre qué hacer. Ella lo presionaba para que me pidiera perdón y tratara de revertir la situación. Él no sabía cómo enfrentar el hecho de haber perdido una fortuna por no haber defendido a su padre. El primer día que llegó la cuenta de los $1.500 de alquiler, Valeria tuvo un ataque de histeria. ¿Cómo vamos a pagar esta barbaridad? Es más de lo que gana Sebastián en un mes. Entonces van a tener que buscar otro lugar donde vivir, le respondí con toda tranquilidad. Sebastián trató de mediar. Papá, entiendo que estés enojado, pero no nos eches a la calle. Somos tu familia, tenés 3 nietos que te aman. Sebastián, mis nietos me aman cuando estoy presente, pero ustedes me han mantenido alejado de ellos durante años. Victoria apenas me conoce. Tomás me ve como el abuelo que aparece de vez en cuando, y Diego ni siquiera sabe quién soy realmente. Era verdad. Durante los últimos años,
Las visitas a mis nietos habían sido cada vez más espaciadas y supervisadas. Valeria siempre encontraba excusas para acortar mi tiempo con ellos. Al quinto día, cuando recibieron la segunda factura de alquiler, Valeria intentó una estrategia diferente. Se presentó en mi cuarto con lágrimas en los ojos. «Don Joaquín, vengo a pedirle disculpas. Me di cuenta de que me comporté muy mal con usted. El estrés económico me hizo decir cosas que no pensaba realmente». Era un pedido de disculpas calculado, estratégico, diseñado para conseguir un resultado específico. No había sinceridad en sus palabras, solo desesperación económica. «Valeria, te agradezco las disculpas, pero las palabras que dijiste revelaron lo que realmente pensás de mí. No fueron producto del estrés, fueron producto de años de desprecio acumulado». Se mudaron el día 15. Los vi hacer las cajas, cargar el camión de mudanza, despedirse de la casa donde habían vivido como si fuera suya. Valeria no me dirigió la palabra durante todo el proceso. Sebastián se despidió con una frialdad que me dejó claro que no había entendido nada. Los chicos, mis nietos, sí me abrazaron con cariño. «Abuelo, ¿vas a venir a visitarnos a la casa nueva?», me preguntó Victoria. «Sí, mi amor, voy a ir a visitarlos, pero ahora el abuelo tiene su propia casa y ustedes van a tener que venir a visitarme a mí también». Cuando se fueron, la casa quedó en silencio por primera vez en años. Pero no era un silencio triste, era un silencio liberador. La semana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Sebastián, pero su tono era diferente. «Papá, ¿podés venir a casa? Necesito hablar con vos urgente». Cuando llegué a su departamento nuevo, encontré a Sebastián solo. Valeria había salido con los chicos. «Papá, quiero pedirte perdón de verdad. Me di cuenta de que durante años dejé que Valeria te tratara mal, porque a mí me convenía que ella fuera la mala de la película. ¿Y ahora qué cambió? Ahora me di cuenta de que perdí a mi papá por cobarde. Me di cuenta de que vos tenés 70 años y que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener juntos». Era la primera vez en años que Sebastián hablaba desde el corazón, sin calculaciones. «Sebastián, te agradezco las disculpas, pero las acciones tienen consecuencias. No puedo borrar lo que pasó solo porque ahora te arrepentís. No te pido que cambies el testamento, papá. Te pido que me des una oportunidad de recuperar una relación con vos». Durante las siguientes semanas, Sebastián empezó a visitarme regularmente todos los martes y jueves por la tarde. Al principio, eran visitas cortas, incómodas, donde ninguno de los dos sabía muy bien cómo comportarse. Habíamos estado distanciados emocionalmente durante tantos años que teníamos que reaprender a ser padre e hijo. Las primeras conversaciones eran superficiales, llenas de silencios incómodos. Hablábamos del clima, de las noticias, de cualquier cosa que no tocara temas profundos, pero de a poco, sesión tras sesión, las barreras se fueron cayendo y las conversaciones se volvieron más naturales. Sebastián me contaba sobre su trabajo, sus proyectos, sus preocupaciones económicas. Yo le hablaba sobre mis años de empresario, sobre su madre, sobre los errores que había cometido como padre durante su infancia. Empezamos a conocernos como adultos, como dos hombres que compartían sangre, pero que habían vivido experiencias muy diferentes. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina de mi casa, «creo que nunca te agradecí realmente por todo lo que hiciste para darnos una buena vida a mamá y a mí. Siempre di por sentado que el dinero aparecía mágicamente, que las oportunidades se daban solas. Sebastián, yo hice lo que creí que era correcto en ese momento. Quería que tuvieras todas las oportunidades que yo no había tenido. Pero mirando hacia atrás, creo que trabajé demasiado y estuve muy poco presente durante tu infancia». «Puede ser, pero lo que hiciste nos dio oportunidades que otros chicos no tuvieron. Yo pude estudiar en las mejores escuelas, conocer otros países, aprender idiomas, tener experiencias que marcaron mi forma de ver el mundo. Todo eso fue gracias a tu esfuerzo y tu sacrificio». Era la primera vez que Sebastián reconocía el sacrificio que había significado construir la empresa familiar. Era la primera vez que entendía que el dinero que él había disfrutado durante su juventud había costado años de trabajo intensivo, noches sin dormir,
viajes agotadores, decisiones difíciles. Los chicos también empezaron a visitarme más seguido. Sin Valeria supervisando cada movimiento, cortando las conversaciones, limitando el tiempo que podíamos pasar juntos, finalmente pude conocer a mis nietos realmente, escuchar sus preocupaciones, entender sus personalidades individuales. Victoria, mi nieta mayor, tenía 8 años y mostraba una curiosidad intelectual que me recordaba mucho a Marta. Le gustaba leer libros por encima de su edad, hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, inventar historias fantásticas con personajes complejos. Con ella podía tener conversaciones profundas sobre temas que a otros adultos les parecían demasiado complejos para una nena de su edad. «Abuelo», me preguntó una tarde mientras dibujaba en mi mesa, «¿por qué mamá se pone triste cuando habla de vos? ¿Vos hiciste algo malo?». Era una pregunta difícil de responder sin involucrar a una nena de 8 años en problemas de adultos. «No, mi amor, mamá no está triste por algo malo que hice el abuelo. Mamá está triste porque las personas grandes a veces no se ponen de acuerdo sobre cosas importantes, y eso las pone nerviosas. Como cuando Tomás y yo peleamos por los juguetes, algo así pero más complicado. Tomás, de 6 años, era más físico, más aventurero, más parecido a como yo había sido de chico en el campo. Le encantaba que le contara historias sobre mis años en Córdoba, sobre cómo se criaban los animales, sobre las aventuras que había vivido cuando tenía su edad. Con él podía revivir esa conexión con la naturaleza que había sido tan importante en mi juventud. «Abuelo, ¿es verdad que cuando eras chico no había televisión, ni computadoras, ni teléfonos?», me preguntaba con los ojos muy abiertos, como si le estuviera contando sobre la época de los dinosaurios. «Es verdad, Tomás. Cuando el abuelo tenía tu edad, los chicos jugaban en la calle, corrían por el campo, inventaban juegos con palos y piedras. Y éramos muy felices así. ¿Y cómo hacían para saber cosas si no tenían Google? Preguntábamos a los grandes, leíamos libros, pero sobre todo aprendíamos haciendo, probando, equivocándonos, volviendo a probar». Diego, el más pequeño, tenía solo 2 años, pero ya mostraba una personalidad fuerte e independiente. Era el que más se parecía a mí físicamente, con los mismos ojos expresivos y la misma sonrisa traviesa que yo había tenido de chico. Aunque todavía no podía mantener conversaciones complejas, tenía una manera de mirarme que me hacía sentir que realmente me veía, que no era invisible para él como había empezado a sentirme en casa de Sebastián. Estar con mis nietos sin interferencias, sin horarios impuestos, sin supervisión constante, me hizo entender lo mucho que me había perdido durante los años de convivencia forzada. Valeria había creado una barrera invisible, pero muy real entre ellos y yo, limitando nuestro tiempo juntos, interrumpiendo nuestras conversaciones, minimizando mi importancia en sus vidas. Ahora podía ser el abuelo que siempre había querido ser. Podía contarles historias sin que alguien me dijera que eran demasiado largas. Podía comprarles regalos sin que alguien me acusara de malcriarlos. Podía enseñarles cosas sin que alguien cuestionara si era apropiado para su edad. Después de 2 meses de visitas regulares, Sebastián me hizo una propuesta que me llenó el corazón de esperanza. «Papá, ¿te parece si empezamos a almorzar juntos todos los domingos? Solo nosotros 2, sin los chicos, sin Valeria, para hablar tranquilos, para recuperar el tiempo perdido». Acepté inmediatamente. Esos almuerzos dominicales se convirtieron en el momento más importante de mi semana. Era nuestro espacio sagrado para reconstruir la relación padre-hijo que habíamos perdido durante tantos años de malentendidos y distancia emocional. Durante esos almuerzos, que se extendían por horas, Sebastián me contó cosas que nunca había sabido. Me contó sobre las presiones que había sentido de parte de Valeria para conseguir más dinero de mí, sobre las discusiones que habían tenido cuando él quería defenderme pero no se animaba, sobre la culpa que había sentido todos estos años por no ser el hijo que yo merecía. «Papá», me dijo un domingo mientras comíamos asado en mi parrilla del patio, «quiero que sepas que durante todos estos años yo sabía perfectamente que Valeria te trataba mal. Veía cómo te hablaba, cómo te hacía sentir invisible,
cómo convertía cada reunión familiar en una sesión de críticas hacia vos. ¿Y por qué nunca me defendiste? Porque no tenía el coraje de enfrentarla, porque eso significaba tener conflictos en mi casa, discusiones, tensión. Era más fácil dejar que pasara, hacer como que no veía, esperar que las cosas se arreglaran solas. ¿Y ahora qué cambió? Ahora entendí que algunos conflictos son necesarios. Entendí que hay momentos en la vida donde tenés que elegir qué es lo correcto, aunque eso te traiga problemas. Entendí que defender a mi papá es más importante que mantener una paz falsa en mi casa. Efectivamente, Sebastián había empezado a establecer límites con Valeria, y eso estaba generando tensiones importantes en su matrimonio. Cuando ella hacía comentarios despectivos sobre mí, él la paraba inmediatamente. Cuando ella trataba de impedir que los chicos me visitaran, él la confrontaba. Cuando ella presionaba para que él dejara de verme, él se mantenía firme en su decisión. Valeria me dice que estoy eligiendo a mi padre por encima de mi esposa. Me contó durante uno de nuestros almuerzos. Me dice que soy un hijo de mamá que no puede cortar el cordón umbilical. Me dice que estoy traicionando a nuestra familia por mantener una relación con alguien que nos humilló económicamente. ¿Y vos qué le respondes? Le respondo que vos sos mi padre, que la familia no se elige y que yo no voy a permitir nunca más que nadie me haga elegir entre las personas que amo. Esto había generado una guerra fría en casa de Sebastián, pero él había tomado la decisión consciente de priorizar nuestra relación reconstruida por encima de la comodidad hogareña. Era una elección difícil, que le costaba discusiones diarias, noches de silencio tenso, presión psicológica constante. Pero se mantenía firme. ¿Te arrepentís de haber perdido el acceso a mi herencia?, le pregunté un domingo, tocando el tema que sabía que debía estar rondando en su cabeza. Te voy a ser completamente honesto, papá. Al principio, cuando me enteré de que tenías 38 millones de dólares, me dolió mucho pensar en todo ese dinero que no voy a heredar. Me dolió imaginar la casa que podría haber comprado, la educación que les podría haber dado a mis hijos, la tranquilidad económica que podríamos haber tenido. Hizo una pausa, respiró profundo y continuó. Pero después me di cuenta de algo mucho más importante y más perturbador. Me di cuenta de que toda mi vida adulta había estado esperando subconscientemente tu muerte para ser rico. ¿Te das cuenta lo enfermo que es eso? ¿Te das cuenta lo tóxico que es relacionarse con un padre como si fuera una póliza de seguro? Tenía razón, y su reflexión me impresionó por la honestidad brutal. Durante años, tanto él como Valeria habían vivido como si mi fortuna fuera suya por anticipado, como si solo tuvieran que esperar a que yo muriera para acceder a ella. Era una manera muy tóxica y mórbida de relacionarse con la herencia familiar. Ahora prefiero construir mi propia riqueza, aunque sea más modesta, aunque me lleve más tiempo, pero sabiendo que es el resultado de mi propio esfuerzo, de mis propias decisiones, de mi propio trabajo. Quiero que mis hijos me vean como alguien que construyó algo con sus manos, no como alguien que heredó todo hecho. Durante los meses siguientes, nuestra relación siguió mejorando. En diciembre, para mi cumpleaños, organizó una cena familiar en mi casa. Vinieron él, los 3 chicos y, sorprendentemente, también Valeria. Al final de la noche, Valeria se acercó a mí. «Don Joaquín, quiero agradecerle por haber permitido que Sebastián reconstruya su relación con usted». No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento de que las cosas habían cambiado. 6 meses después, recibí una llamada que me cambió la perspectiva. Era Sebastián. «Papá, tengo que contarte algo importante. Valeria y yo nos vamos a divorciar». «¿Qué pasó?» Nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio se había basado en expectativas económicas que ya no existen. Cuando se acabó la esperanza de heredar tu fortuna, también se acabó gran parte de lo que nos unía. Un mes después, cuando el divorcio se estaba finalizando legalmente, Sebastián vino a verme con una propuesta inesperada que me emocionó hasta las lágrimas. «Papá, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Te parecería bien si los chicos y yo nos mudamos a una casa cerca de la tuya? No digo a tu casa, porque entiendo que necesitas tu espacio y tu independencia, sino cerca,
en el mismo barrio, para que puedas estar más presente en sus vidas y ellos puedan crecer conociendo realmente a su abuelo. Era exactamente lo que había estado esperando durante meses sin atreverme a pedírselo. La posibilidad de ser parte activa de la crianza de mis nietos, de estar disponible para ellos cuando me necesitaran, de construir con ellos los recuerdos que no había podido construir con Sebastián durante su infancia por estar siempre trabajando. Me parecería perfecto, Sebastián, más que perfecto. Durante las siguientes semanas nos dedicamos a buscar una casa apropiada en mi barrio. Finalmente encontramos una propiedad preciosa a solo 6 cuadras de la mía, con un jardín grande para que los chicos pudieran jugar cerca de una escuela excelente, en una zona segura y tranquila. El día de la mudanza fue emotivo. Ver a mis nietos corriendo por su nueva casa, eligiendo sus cuartos, haciendo planes para el jardín, me llenó de una felicidad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que estaba construyendo un futuro familiar sólido. Y así fue como 2 años y medio después de que todo empezara con el grito «Busca trabajo y deja de ser una sanguijuela», terminé teniendo la familia que siempre había querido, pero que nunca había sabido cómo construir. Una familia basada en el respeto mutuo, en el cariño genuino, en la presencia real y constante en lugar de las obligaciones forzadas o los intercambios económicos. Hoy, a los 72 años, vivo en mi propia casa pero con mis nietos visitándome constantemente. Sebastián y yo almorzamos juntos todos los domingos sin falta y hablamos por teléfono varias veces por semana sobre cualquier cosa. Trabajo, los chicos, recuerdos, planes futuros. Los miércoles por la tarde, Victoria viene a hacer los deberes conmigo. Los viernes Tomás se queda a dormir y jugamos juegos de mesa hasta tarde. Los sábados por la mañana, Diego viene a desayunar y después salimos al parque. Los domingos almorzamos todos juntos y después los chicos se quedan a ver películas mientras Sebastián y yo conversamos. La fortuna sigue intacta, esperando a ser distribuida según mi testamento actual cuando llegue el momento. Pero lo más importante es que ahora tengo algo que el dinero no puede comprar. Una familia que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Una familia que me incluye en sus vidas porque quieren, no porque se sienten obligados. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de humillaciones familiares, decisiones difíciles y justicia tardía, quiero dejarte una reflexión final que me ha tomado 72 años aprender. A veces las crisis más dolorosas son las que nos permiten reconstruir las relaciones sobre bases más sólidas y honestas. A veces hay que perder todo o estar dispuesto a perderlo para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Mi nuera me llamó sanguijuela creyendo que me estaba humillando de la manera más cruel posible. Lo que no sabía es que me estaba liberando. Me estaba dando la excusa perfecta y la oportunidad única de mostrar quién era realmente y de exigir el respeto que merecía como persona y como padre. Los viejos no somos cargas ni sanguijuelas ni estorbos que hay que tolerar por educación. Somos personas con experiencia acumulada, sabiduría ganada a los golpes, historias fascinantes que contar y amor incondicional que dar. Pero ese amor y esa sabiduría solo los pueden recibir plenamente quienes están genuinamente dispuestos a valorarnos como seres humanos completos. Contame desde qué ciudad me escuchás y si alguna vez tuviste que poner límites severos en tu familia para defenderte. Porque el respeto no se mendiga ni se negocia, se exige. Y nunca es demasiado tarde para hacer que te respeten, sin importar la edad que tengas. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras aguantado los maltratos para mantener la paz familiar? ¿O hubieras puesto límites, aunque eso significara romper relaciones?